Preparación de geles. Número 1. Pesar todos los componentes. Número 2. Dispersar el gelificante en parte del diluyente por toda la superficie, evitando la formación de grumos. Número 3. Dejar reposar el tiempo suficiente hasta la total imbibición del diluyente. Número 4. Agitar evitando la incorporación de aire hasta obtener un gel uniforme. Número 5. Incorporación del principio activo. Siempre que sea posible se incorporará disuelto en el diluyente antes de elaborar el gel. Si no es así, una vez formado el gel, incorporar el resto del diluyente con los principios activos solubles. Si son insolubles en el diluyente, disolverlos o dispersarlos en el mínimo volumen posible de un solvente con la polaridad adecuada. Número 6. En caso de que sea necesario para la gelificación, agregar la sustancia reguladora del pH. Si procede ajustando al pH deseado y controlándolo según el procedimiento de medición de pH. Número 7. La velocidad, tiempo de agitación y temperatura se especificarán en cada formulación en concreto. Número 8 y por último, proceder a la limpieza del material y equipo según se especifiquen en los procedimientos de limpieza correspondientes. Un gel se define como un sistema coloidal donde la fase continua es sólida y la dispersa es líquida. Los geles presentan una densidad similar a los líquidos, sin embargo su estructura se asemeja más a la de un sólido. El ejemplo más común de un gel es la gelatina comestible. Los geles pueden presentar diversas características, entre ellas se encuentran el envejecimiento físico, la viscoelasticidad, la rigidez, la tixotropía y el punto de gelificación. El envejecimiento físico se ve reflejado en la microestructura del gel, donde los enlaces no covalentes son rotos y reformados. Asimismo, la inestabilidad es causada porque algunos polímeros nunca alcanzan el equilibrio y de esta manera el gel se hace susceptible a la retrogradación y o sinéresis. La retrogradación hace referencia a la reversión espontánea de la solución de un polímero a un gel en reposo. La sinéresis es un proceso por el cual el líquido es liberado espontáneamente de la matriz del gel. En el equilibrio, las fuerzas de concentración elásticas de la cadena de polímeros son usualmente balanceadas por la fuerza de hinchazón del solvente que resultan de la presión osmótica diferencial. De esta manera, si se dan cambios en la temperatura o en la presión osmótica, se producen contracciones elásticas en las cadenas de polímeros y como respuesta a dicha concentración se excluye el exceso de líquido de la matriz. ¿A qué se refiere la viscoelasticidad? Al aplicar una fuerza, los líquidos ideales fluyen y los sólidos perfectamente elásticos se deforman. Los geles son semisólidos que presentan características tanto de sólidos como de líquidos. A estas sustancias se les conoce como viscoelásticas. Asimismo, de acuerdo a sus propiedades reológicas, se subdividen en tres grupos. Los que poseen estructuras desordenadas, los cuales se comportan como soluciones diluidas en su concentración crítica de gelificación. Los geles fuertes, quienes poseen perfiles de tensión de formación que incluyen rupturas de puntos en sus estructuras. Y los geles débiles, los cuales también poseen estructuras desordenadas. Sin embargo, estas se someten a interacciones moleculares específicas que incrementan su fuerza. Otra característica es la rigidez. Esta se define como la habilidad de un gel para resistirse a la deformación y está dada por la relación del esfuerzo de cisalia y la tensión. Por otra parte, ciertos geles presentan la capacidad de pasar de un estado coloidal a otro, es decir, permanecen fluidos cuando son agitados y se solidifican cuando permanecen inmóviles. Esta característica se denomina tixotropía.
Finalmente, otra característica importante es la transición de sol a gel, es decir, el punto crítico de gelificación. Esta puede ser dependiente de la concentración del polímero y la temperatura. La concentración crítica de gelificación es la concentración bajo la cual se forman geles microscópicos que prevalecen bajo condiciones definidas, dando lugar a la formación de soles. Dicha concentración es dependiente de las interacciones polímero-polímero y los polímeros solventes, el carácter hidrófilo-lipófilo del polímero y el peso molecular y la flexibilidad de la cadena. En el caso de los polímeros que requieren de iones para formar geles, las concentraciones críticas de gelificación también dependen de la concentración de estos aditivos. Propiedades. Consiste de dos propiedades, que es la imbibición y la sinéresis. La imbibición es la capacidad de absorber un líquido, es un hinchamiento. El vehículo líquido penetra en la matriz del gel, y la sinéresis es la expulsión del líquido intersticial que se queda en la superficie del gel y el sistema se contrae. Estabilidad. Los factores que condicionan el proceso de gelificación son la naturaleza química del gel gelificante, el pH, la temperatura, los aditivos y las radiaciones. Agentes gelificantes. Los agentes gelificantes pueden ser polímeros naturales como los exudados vegetales, por ejemplo, la goma arábiga y el tragacano. 2. Los agentes de semillas, los extractos de semillas, pectinas, almidón, altea, caléndula y plantago. De procedencia marina, como alginatos y musgo. De origen animal, como caseína y gelatina. Polímeros naturales modificados. Son derivados de ésteres de celulosa, metilcelulosa, hidroxipropil celulosa, carboximetilcelulosa, derivados de Ward, por ejemplo, los derivados de goma, los polímeros o copolímeros vinílicos pueden ser el alcohol polivinílico o polivinilpirrolidona. Los polímeros carboxivinílicos, por ejemplo, el carbomer. Los polímeros acrílicos, por ejemplo, los silicatos, que son arcillas de naturaleza inorgánica, por ejemplo, la bentonita. Aplicación en la industria alimentaria. Son utilizados en la industria alimentaria para la preparación de jaleas, gelatinas, mermeladas, ate, gomitas y dulces.